Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio del podcast de Baikanaya. Hoy estamos muy ilusionados de abrir esta nueva etapa audiovisual desde The Mood House, la primera asociación de creadores de contenido de Alcorcón, que nos ha prestado su espacio para hacer esto posible. Hoy tengo el placer de sentarme con una mente creativa que lleva más de 15 años dándole forma a ideas locas. Él es director creativo y cofundador de Cran, una agencia de publicidad que dice que no es una agencia. No tienen horarios ni oficina. Él ha hecho cosas tan surrealistas como grabar un villancico con Kim Raikkonen y Sebastian Vettel disfrazados de Papá Noel. Hoy está con nosotros Daniel Escudero. Bueno, bienvenido Dani, muchas gracias por invitarnos a tu casa de barro. Muchas gracias, Valen. Para mí es un placer recibiros aquí dentro de la asociación e intentar charlar un ratito con vosotros a ver qué me preguntáis. No me preguntéis, muy difícil. Bueno, por aterrizar un poco esta introducción tan épica, cuéntanos un poco quién es Daniel Escudero cuando no está haciendo brainstorming o ideas locas como la que hemos visto al principio. Claro, pues bueno, pues Daniel Escudero es un chaval que se ha criado en el Extrarradio de Madrid, orgulloso de sus raíces de Alcorcón, alcorconero. Miro para allá porque aquí estamos justo viendo un parque que es las canchas de J mayúscula, que ya son todo un símbolo pues, de la vida de barrio, ¿no? Y nada, pues Daniel Escudero es eso, un chaval de extrarradio, inquieto, intranquilo, creativo, que ha intentado pues marcar su camino haciendo lo que más le gusta o lo más parecido a lo que le gusta. Y así me defino, ¿no? Una persona que le gusta siempre decir cuáles son sus raíces, cuáles son sus orígenes y bueno, intentar vivirse la vida haciendo lo que le gusta. Y cuéntanos, Dani, ¿cómo empezaste en el mundo de la creatividad? ¿Siempre quisiste dedicarte a esto? Bueno, pues en realidad el mundo de la creatividad no lo elegí yo creo que nació ya en mí. Desde muy chiquitito siempre estaba todo el rato dibujando, desde muy pequeñito he ido a clases de pintura, me he sentido atraído por el graffiti, sobre todo por las artes plásticas, ¿no? Entonces yo creo que el cuerpo solo me pidió ir dirigiéndome hacia esos territorios y me sentía muy a gusto y de hecho, vamos, ya en bachillerato me definí claramente, hice bachillerato artístico con intención de estudiar la carrera de Bellas Artes, luego se me cruzaron el mundo publicitario y la creatividad que veía en la televisión y al final pues acabé haciendo la carrera publicitaria, por lo cual bueno, desde bien chiquitito he tenido claro que me gustaba la creatividad y he apostado por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que te inspira ahora mismo? ¿A nivel profesional o personal o...? En general, a nivel profesional y personalmente, ¿qué te inspira? ¿Qué te hace moverte? Bueno, pues la verdad, a mí a día de hoy me inspiran sobre todo mi gente, la gente con la que me rodeo. Tengo suerte de haberme rodeado de gente muy creativa siempre, que se dedica a la creatividad o no. Pero me rodeo de gente muy creativa y especialmente desde adolescente, yo creo, siempre se me ha juntado mis gustos por lo audiovisual relacionado con el mundo del videoclip. Al final, en mi adolescencia fue una época dorada del mundo de los videoclips. Los grandes videoclips con grandes presupuestos dirigidos por directores de cine fue en aquella época. Yo viví en mi adolescencia el boom de la MTV y el MTV con videoclips con unas producciones espectaculares, ¿no? Y entonces el mundo de la música y el audiovisual, esa creatividad es lo que siempre me ha inspirado y a día de hoy me sigue inspirando mucho todo lo que tiene que ver con la creatividad, las experiencias, el mundo audiovisual que rodea los conceptos musicales y bueno, si hiciera falta poner algún nombre, evidentemente ahora una de las grandes inspiraciones que tengo es todo el proyecto y todo lo que hace Little Spain, rodeando a Zetangana. Creo que son unos absolutos referentes y están revolucionando toda la industria, ¿no? Y creo que son gente que lo está haciendo muy bien. O sea, tu vida se ha movido siempre un poco por la música. Sí, en lo creativo, creativamente hablando, sí. Luego he tenido otras pasiones, me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho salir con los amigos, juntarme con mi gente, pero todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual y musical siempre me ha traído un montón. Grandes amigos míos son productores de música, entonces al final todo lo que tiene que ver con lo musical y lo audiovisual y lo creativo siempre he estado cerca porque
me gusta mucho y para mí son los grandes referentes, ¿no? Sí, al final un poco esto es el claro ejemplo de que la música ha estado siempre contigo, ¿no? Totalmente. Yo además soy un absoluto paleto musical. No sé ni tocar la flauta, soy arrítmico, no bailo al compás, piso a mi pareja cuando toca bailar, pero me encanta. O sea, yo no entiendo la vida sin música. Siempre llevo muchísimos años con el Spotify sin darles stop. Siempre he ido con música a todos los lados, desde el Walkman, el Discman, el iPod, Siempre con la música. Mi banda sonora a todos los lados y para mí es que la música es un reflejo de tu personalidad absoluto y para mí no habría vida y no habría sentido sin música, ¿no? Sin música, sí, Mm. efectivamente. Y cuéntanos, en esta década, más de una década que llevas en el sector, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Bueno, muchos aprendizajes. Lo bueno que tiene esta industria, la publicitaria y la creatividad y trabajar en agencias, es que lo normal es que estés rodeado de gente con mucho talento. Y eso es el mayor, eso es los mayores aprendizajes los das por el talento con el que te rodeas. He tenido la suerte de trabajar en multinacionales muy grandes, con directores creativos multipremiados a nivel internacional, y ver cuáles son sus referencias, ver cómo trabajan, sobre todo sus estrategias de pensamiento, que es al final la creatividad son ideas, el valor de las ideas, como a vosotros os lo he contado muchas veces, es lo más importante, el mundo de las ideas, y hay que entrenar la cabeza y el trabajar con gente con muchísimo talento y ver cómo son sus estrategias para sacar buenas ideas, eso es espectacular, tanto en multinacionales como también he tenido la suerte de trabajar en boutiques creativas. Trabajé en una boutique que éramos 5 en la oficina y uno de ellos pues era el creativo más premiado a nivel histórico en Italia y también parte en España, Germán Silva, del que aprendí casi todo, ¿no? Entonces creo que los grandes aprendizajes que he tenido a lo largo de mi carrera ha sido por la gente con la que me he rodeado y por juntarte con gente con talento. Que yo creo, hay un artista célebre, no sé si es un Picasso, un Dalí o algo así, que decía que los grandes creativos son muy creativos porque se rodean de gente creativa, ¿no? Genial, Dani. Pues ahora que ya te conocemos un poco mejor, cuéntanos un poco qué has hecho este tiempo. ¿Qué es Kranz? Kranz es un proyecto que nace apenas 2 años y que nace después de, como te decía, pues de haber pasado por muchas agencias, haber pasado por todo tipo de proyectos, desde multinacionales a boutiques creativas, agencias independientes, equipos grandes, equipos pequeños, y después de hacer un análisis de cómo estaba el sector y de que siempre he tenido por dentro la inquietud de emprender y hacer las cosas a mi manera, pues intentamos crear un proyecto rompiendo un poco las normas, rompiendo un poco cosas que creíamos que no funcionaban y que lastraban la creatividad. Y ahí estamos. Nos lanzamos a la piscina sobre todo porque mi socio, que nos conocimos, fuimos compañeros de trabajo en una de las agencias en las que estuve trabajando, en Tango. Mi socio es un auténtico emprendedor, un tío con muchísimo talento, al que admiro un montón. Y desde que vimos aquella química que tuvimos trabajando juntos, pues siempre estuvimos buscando la oportunidad para volver a trabajar juntos y al final, bueno, pues la oportunidad la hemos creado nosotros y nos hemos tirado a la piscina y a montar nuestro proyecto y en eso estamos, pasándolo muy bien. Qué bueno, qué bueno. En Kranz os definís por lo que no sois. Cuéntanos un poco qué hay detrás de esa filosofía. Pues bueno, pues es una filosofía que en realidad tampoco la hemos elegido nosotros y sí, y te explico. Por un lado hay un punto de rebeldía, al final venimos como para intentar romper con cosas sobre todo que no nos gustaban de la industria, ¿no? Hay muchas cosas que nos encantan de la industria y por eso seguimos trabajando aquí, y por eso en esta industria, y por eso hemos creado una agencia para esta industria, ¿no? Pero hay muchas cosas que no nos gustaban. Entonces, para nosotros era más fácil empezar a definirnos diciendo lo que no queríamos ser, ¿vale? Y al final nosotros no queríamos ser ese sitio en el que pierdes horas y pierdes la conciliación con tu gente, con tus pasiones, con tus historias, donde se calientan sillas. Esto es algo que nosotros hemos vivido mucho, el pasar muchas horas dentro de la oficina y que tu vida se vuelva tu trabajo.
y eso no lo queríamos. Tampoco queríamos el estar fichando como en la era industrial, en la que tienes que estar a las 8 de la mañana y salir a las 5. Y que luego en este sector pues también pasaba mucho, que entrabas a las 8 pero luego nunca salías a las 5, salías mucho más tarde. Había flexibilidad horaria para hacer más horas. Entonces este tipo de cosas nosotros teníamos claros que no las queríamos, esto y más cosas que están dentro de nuestro manifiesto, ¿no? Que lo podéis ver en nuestra web de Kranz. Entonces para nosotros era muy fácil decir lo que no somos para definir lo que somos. Y luego por otro lado, lo que te decía del punto de rebeldía, yo vengo de la escuela en la que cada vez que presentabas una idea para un cliente y la trabajabas desde el no, me decían que no se podía hacer, que no se podía definir una marca por lo que no era y que teníamos que construir siempre argumentos positivos. Pues mira, yo con mi marca no lo quiero hacer así. Yo mi marca digo lo que no soy, porque lo que no soy no lo tengo claro. A lo mejor no existen palabras, a lo mejor está todavía por construir. Súper interesante la filosofía que tenéis, la verdad, con ese toque de rebeldía es brutal. ¿Y cómo es un día a día en la agencia? Cuéntanos un poco cuáles son los retos que tenéis, cómo organizáis un poco el trabajo. Bueno, pues nuestro día a día, también lo podrías decir tú, ¿no? Que has estado estos últimos 2 meses currando con nosotros y muy bien, es decir que muy bien. Bueno, pues al final los esquemas tradicionales, o sea, los esquemas de trabajo funcionan igual, pero de manera digital. Al final lo que hemos hecho es pillar todos los aprendizajes que cogimos cuando tuvimos que trabajar en pandemia, cuando todo el mundo nos obligó a irnos a casa y cuando se demostró claramente que no hace falta estar sentado en una silla de una oficina para poder trabajar, que el trabajo creativo se puede trabajar a distancia y se puede trabajar en remoto, facilitando que el creativo sea más feliz y que esté más cerca de sus inspiraciones. Facilitando también, por otro lado, que cuando te quieras reunir en persona se puede hacer, pero a lo mejor no es el mejor sitio una oficina gris y es mejor estar en una barbacoa en una piscinita o en un bar tomando un café, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestro día a día al final se marca por una agenda, que en eso sí que somos bastante serios, disciplinados. Nosotros creemos en que no debe haber horarios, pero sí que debe haber tiempos de entrega. Entonces, por nuestra experiencia, pues ya sabemos más o menos lo que se tarda en hacer ciertos proyectos, los volúmenes de trabajo. Entonces, bueno, nosotros al final ponemos una agenda, ponemos deadlines, ponemos fechas de entrega, fechas de reuniones, de revisiones, y luego cada uno pues tiene que ser lo suficientemente maduro y responsable para llegar a esas entregas. Nosotros creemos 100% en esa filosofía y al final, hoy en día existen muchísimas plataformas online para gestionar este tipo de trabajos. Nosotros, ya sabes, trabajamos mucho con Trello, una aplicación que funciona estupenda para gestionar los procesos de trabajo, las revisiones y demás. Muchas videollamadas y luego pues el mail corporativo. Al final, el sistema de trabajo online tiene y ofrece un montón de herramientas y para nosotros tiene todo lo bueno que puede tener el trabajo del día a día en una oficina, pero haciéndolo en pijama en casa o en la cafetería donde mejor te concentras, ¿no? Claro, porque al final limitar la creatividad de 9 a 5 es súper difícil. Al final, claro, a lo mejor te llega a las 6 o a las 10 o a cualquier hora. Habéis trabajado con grandes marcas. ¿Qué campañas os ha marcado un poco? ¿Alguna que os haya llamado especialmente ¿ya en la época de atención? Kranz, dices? Sí. A ver, nosotros hemos trabajado con muchísimas marcas muy grandes, sobre todo antes de Kranz. En estos últimos 2 años, al final, es un proyecto que nace y estamos trabajando con marcas un poco más pequeñitas. Pero bueno, sí que hemos desarrollado algunos proyectos que han sido interesantes y algunos con más repercusión que otros. Quizá en estos últimos 2 años, como bonito, por lo que tiene el proyecto detrás, y por bueno, todos esos lazos que tiene con el mundo de la cultura, que como os he dicho que a mí me gusta especialmente, pues hemos tenido la suerte de poder trabajar en el desarrollo del documental del centenario del Pavón, el Teatro Pavón, un teatro súper importante en la historia de Madrid, y pues bueno, nos llamaron para que les echáramos una mano desarrollando un documental que hiciera un repaso a sus últimos 100 años, ¿no? Bueno, pues es un proyecto que para nosotros culturalmente nos ha enriquecido mucho, nos ha parecido muy interesante el poder entrar en sus tripas, conocer a sus protagonistas y profundizar en su historia, ¿no? Una oportunidad muy bonita. Y luego, en cuanto a quizás a lo más mainstream, a lo más popular,
pues en estos 2 años hemos podido trabajar en la locura de haber ganado la última Eurocopa. Bueno, con el centro comercial Parque Sur, uno de los clientes para los que trabajamos con bastante frecuencia, pues nos llamó para montar toda una fan zone durante la Eurocopa. Tuvimos la suerte de estar hablando con Manolo del Bombo, en paz descanse, el pobre hombre, con el que llegamos a un acuerdo para hacer toda la campaña de comunicación. Él ya estaba muy enfermo en aquella época y aunque habíamos llegado a ciertos compromisos para hacer un rodaje y demás, le tuvieron que hospitalizar y bueno, pues tuvimos que trabajar telemáticamente con él. Finalmente el hombre sí que consiguió poder ir a la final, que le invitaron, y fue lo único que vio presencial de toda la última Eurocopa. Entonces, bueno, pues el poder haber estado trabajando con un hito, ¿no? Una historia viviente, que era el Manolo del Bombo, y haber estado trabajando, viendo cómo los aficionados celebraban el haber ganado la última Eurocopa, montando unas pantallas gigantes en mitad de un lago, pues la verdad es que ha sido algo bastante espectacular de los trabajos que hemos hecho en estos últimos 2 años. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está empezando ahora en el mundo del marketing, de la creatividad? Pues mi mayor consejo sería que no siga ningún consejo de alguien con más de 15 años. No, ya fuera bromas. La industria está cambiando totalmente. Escuchar o intentar seguir los pasos de un referente que puedas tener que lleva 20 años en la industria es seguir unos pasos de un camino que ya no existe. La publicidad ha cambiado absolutamente, la gente ha cambiado absolutamente, y ya no se consumen, y las marcas han cambiado absolutamente. Ya las marcas no se tienen que limitar a hacer el anuncio de televisión o la cuña de radio o la gráfica de prensa, que seguramente la gente de tu edad ya ni compre revistas. Todo ha cambiado, entonces yo creo que para alguien que vaya a empezar en esta industria, lo que debería hacer es fijarse en cosas que no sean puramente publicitarias. Creo que hay grandes marcas que están haciendo grandes cosas que no es la publicidad convencional. Podemos hablar de Vicio, las hamburguesas. O sea, gente que lo está haciendo espectacular. Little Spain, como os hablaba antes, es una productora que ha venido a cambiar los formatos. Podríamos hablar de otras muchas marcas, ¿no? Por ejemplo, una marca como el Row, por ejemplo, ¿no? De las fiestas. Ha cambiado absolutamente las reglas de las experiencias. Y yo creo que los grandes creativos y la gente que tiene cosas que decir en esta industria ya no van a tener que venir de las escuelas típicas de creatividad en las que te enseñan a pensar ideas para los festivales publicitarios. Yo de verdad creo que lo interesante está en salir de toda esta sota, caballo y rey de toda la vida, que seguirá funcionando, y esas industrias sacarán muy buenos talentos. Pero a mí me parece más interesante la gente que viene out of the box y que los referentes los busca fuera del sector. Para mí, para la gente que entre en la industria, es más interesante trabajar con referencias desde fuera de la industria. Y si ahora volvieras, o si te encontraras contigo mismo de hace 15 años, ¿qué consejo te darías a ti? ¿Cambiarías algo de lo que has hecho? Esa es buena pregunta. Yo no sé si cambiaría algo porque al final, a lo largo de toda mi trayectoria, he disfrutado en cada sitio en el que he estado. Yo lo que me diría es que no perdiera nunca el rumbo de mis referencias de fuera de la industria. Creo que son las más enriquecedoras. Me diría a mí mismo que no perdiera el tiempo en la gente mediocre, que no perdiera el tiempo en la gente quejica y movilista, y que no cediera mi energía en causas perdidas de gente que simplemente está inamovible en un sitio y que tiene miedo a moverse a otros lados, ¿no? Esto me lo digo sobre todo por cuando trabajas en grandes empresas. Es fácil rodearte de gente con mucha carga negativa, que te absorbe mucho tiempo y que al final miras hacia atrás y siguen en el mismo sitio quejándose de lo mismo. Yo creo que el que se queja y no hace nada solo aporta energía negativa,
Y lo que me diría a mí yo de hace 15 años es que nadie te robe la pila, trabaja siguiendo tu instinto, que tiene mucho valor, y foco a lo que vas. Hemos hablado del pasado, ahora cuéntanos qué se viene para Kranz y para ti en un futuro. Muy próximamente empezaréis a ver proyectos que van a nacer de nosotros mismos, marcas que vamos a crear nosotros mismos, que pretenden hacer mucho ruido. Y bueno, en septiembre nacerá la primera, que esperamos que para el año que viene ya esté montando mucho ruido. Así que nada, para Kranz viene una visión más completa de la publicidad y desde un punto de vista del branding, y viene no solo a trabajar para otros, sino a trabajar para nosotros, que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias, Dani, por abrirnos las puertas de tu casa de barro y dejarnos tantos aprendizajes. Esto ha sido el primer capítulo de 21 minutos en Bycanalla. Nos vemos la próxima semana con más ideas, más historias y más marketing.